Abogado defensor de Neptalí Romero, abogado Berganza, Juan Carlos Berganza, ¿cómo valora esto? ¿Cómo valora esto? Mire, hay dos momentos en los cuales yo puedo valorar en todo este proceso que se le ha llevado a cabo al señor Neptalí Romero. El proceso de la investigación y el proceso en sí ya del juicio oral y público. Por un lado, hay una pésima investigación, no existe una probanza o un acervo probatorio que se pudiese haber sustentado no solo en el juicio oral, sino que en las primeras etapas del proceso, allá donde se inicia con un requerimiento fiscal ante un juez de instrucción o un juez de garantías, que lo que menos tuvo él es un juez de garantías, porque creo que en el primer momento, cuando él es sometido al proceso con el requerimiento fiscal, él debió haber salido en la audiencia inicial con un sobreseimiento definitivo. Lamentablemente para él no tuvo la justicia en ese momento, la garantía que establece las normas procesales no llegaron a él como se espera que lleguen a todos los ciudadanos en Honduras, y se le sometió a un juicio oral y público. Lo bueno, esa es la parte que yo le podría decir deleznable, la parte donde se dirige la investigación, donde no se recopila información suficiente para poder presentar un requerimiento fiscal. La parte que me deja un buen sabor de boca es que todavía tenemos jueces independientes, imparciales, porque este señor, con eso que presentó el Ministerio Público al Tribunal de Sentencia, era materialmente difícil que lo condenaran. Yo siempre en las entrevistas, cuando me las hacían antes de llegar al proceso o ya en juicio, les decía, es que a él no le han presentado una prueba contundente sobre lo que se le acusa. Es más, mire, presentaba inclusive comunicados el propio Poder Judicial que a él se le estaba acusando de asesinato, extorsión, lavado de activos y un rosario de delitos que no eran los cuales estaba siendo acusado. Y nosotros hicimos los reclamos, la familia hizo reclamo ante el Poder Judicial para que enmendara esa conducta, porque él solo estaba siendo acusado por un delito que era el delito de asociación ilícita. Y pues yo le digo, las valoraciones van en dos aspectos: la parte de la investigación, que es la más deficiente, ese es el talón de Aquiles en el sistema. Y a lo otro que me agrada mucho, que espero yo que estos jueces que emitieron este fallo no vayan a ser presionados por ser independientes y por ser imparciales, porque es difícil encontrarlo ahora en un Estado de Derecho en el cual nosotros nos ubicamos en un lugar 103 de 113 países en el percepción del Estado de Derecho. Y en estos casos como el de Neptalí Romero, ¿cómo enmienda el Estado esos 2 años de la privación de libertad del imputado? Abogada Gloria García. Sí, Renato, es realmente triste y lamentable, porque la imagen de una persona se va al suelo y recuperar ese prestigio, esa imagen, es realmente difícil. Solamente a través del proceso que ha vivido esta persona, como dijo usted, durante 2 años y pico preso en una cárcel, sabiendo de que tal vez está purgando días tras una reja, siendo inocente y no teniendo los delitos que le tipifican. Es así que por eso, como dijo el colega aquí presente, ¿verdad?, existe la justicia, la aplicación de la justicia, la independencia de los jueces es tan importante, la valoración de las pruebas en el desarrollo del proceso oral y público. Es ahí donde se desarrolla esa etapa completa para que los jueces vean todo el contorno del alrededor que presentan tanto la parte acusadora, ¿verdad?, y como la parte defensora. Pero sí, ellos podrán tener su tiempo y su momento de poder ir contra una demanda de daños y perjuicios para poder por lo menos recuperar un poco de todo lo que han vivido y de todo lo que ha pasado en este proceso, pero no es el dinero realmente que va a restaurar su imagen, su prestigio, todos estos años de conducta que él ha tenido atrás por ser un político, tal vez en este caso que nos ocupa hoy. ¿Cabe la demanda contra el Estado por un imputado que esté 2 años privado de su libertad y que luego vengan los jueces y lo absuelvan? Abogada Villanueva, Ángel Villanueva. Buenos días, Renato. Fíjese que yo pienso realmente de que debería de ser efectiva esa condena en costas que exige el Código Procesal Penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted viene y presenta una demanda que no tiene que presentar?
En los juicios civiles lo condenan en costas. Lo condenan en costas. ¿Qué debería de suceder, Renato, en el caso aquí, por ejemplo, que nos ocupa? ¿Por qué no condenar en costas al Ministerio Público? ¿Por qué no condenar en costas al Ministerio Público diciendo, señores, ustedes se han equivocado en una mala investigación, tal como lo decía el abogado Berganza? O sea, la investigación en este caso, y particularmente sabiendo que hoy un tribunal de sentencia absuelve a una persona imputada que la han privado de su libertad injustamente, entonces, ¿qué dice usted? ¿Pero por qué pasó? ¿Por la prueba? ¿Por la mala valoración? ¿Porque no pudieron ellos venir y acreditar que esa persona había cometido delito alguno? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿a quién le corresponde probar? ¿Por qué no podemos castigar en costas al Ministerio Público para que ellos se puedan venir, para que ellos puedan hacer de una forma correcta su trabajo? No estoy diciendo con esto, Renato, de que obviamente, o sea, el que comete una acción delictiva hay que castigarlo, claro, pero lo vamos a castigar o el sistema lo va a reprimir, pero con hechos realmente ciertos y verídicos que me puedan acreditar a mí que esa persona ha cometido delito alguno. ¿Qué sucede, Renato? Ahora el Ministerio Público, y no es atacar al Ministerio Público, sino que ahora vienen y presentan por un hecho y dicen, y empieza violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, y le meten todos los delitos habidos y por haber. Y solo es un hecho imputado. La pregunta es, ¿por qué mejor no hacen una investigación coherente y hacen una investigación dirigida para el delito que están investigando y no acusan por el montón de delitos y dicen después, no, que... Pero eso, para nosotros como litigantes privados nos damos cuenta con eso que realmente no están aplicando el derecho como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Usted llega a una imputación donde un juez que supuestamente es de garantías, como decía el abogado Berganza, en una audiencia inicial y usted dice, bueno, pero aquí estos hechos imputados no dan para que me acusen por todo ese montón de delitos. Y usted dice, debería de salir con un sobreseguimiento. El sistema está fallando. Y cuando me refiero a que el sistema está fallando, Renato, me refiero más allá de que esa audiencia inicial se está volviendo una audiencia de mero trámite. ¿Qué significa? En el caso, por ejemplo, que hoy el tribunal de sentencia absuelve a una persona por no encontrar los elementos de prueba suficientes para condenarlos, ¿qué sucede hoy? Si esto se hubiera resuelto en la audiencia inicial a los 6 días que esa persona estuvo privada de su libertad, mínimamente esa persona no hubiera pasado por todo el vejamen de estar preso. Y mire, más allá de eso, y esa es una crítica que yo le hago al sistema. Cuando usted lo detienen, inmediatamente lo agarran y ahí está. Y usted queda inmediatamente privado de libertad. Pero cuando usted sale y lo absolvieron como al señor el día de ayer, imagínese que tiene que esperar hasta el día siguiente para que salga. ¿Por qué no puede salir al mismo día? Porque no hay un personal de turno en ese Instituto Nacional Penitenciario que diga, no, aquí pongamos en excarcelación inmediata a esta persona. Así como vinieron y te pusieron en primera plana, que al día siguiente también que te absuelven te pongan en primera plana, por lo menos para resarcir un poco ese daño que la misma investigación mal planteada por el Ministerio Público lo ha hecho. A eso sí yo le puedo decir, Renato, ¿por qué no condenar en costas al Ministerio Público? Ya han habido sentencias, Renato, de tribunales de sentencia que se han orillado a decir, vamos a acusar en costas al Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Vinieron, hicieron un proceso con una prueba que no era correcta y que no era la que quería para condenar a una persona y hay que venir y deducirle la responsabilidad al funcionario. ¿Dónde está la acción de repetición? Ha sucedido no solo en este caso de Talanga, ha sucedido en otros casos, Renato, en el cual el Ministerio Público ha empezado un proceso y lo sacan en el periódico. Y dice, ¿después qué pasa? Después en el juicio oral y público, al venir y emitir sus conclusiones finales, el fiscal dice, no, fíjese que aquí en este caso no hay la suficiente probanza y solicita una sentencia absolutoria. Renato, ¿y esos 2 años que estuvo la persona presa? Entonces ahí es donde nos preguntamos, realmente debe haber que el Código Procesal Penal dice, esa condena en costas para el Ministerio Público, esa acción de repetición debe de existir. Han habido otros casos, por ejemplo, Renato, en los cuales las personas han sido objeto de procesos penales y con prueba ilícita. Y hasta que se va a juicio oral y público,
usted viene y dice, y la prueba es ilícita. ¿Y a quién le corresponde esa investigación y ese saneamiento del proceso? Y usted empieza a decirle al juez de garantías, al juez de letras, de jurisdicción nacional, y le dice, mire señor, esta prueba es ilícita, no debe de absolver, no debe de ni tan siquiera usted valorarla. ¿Qué sucede con eso, Renato? No pasa nada, porque ese juzgado se vuelve de mero trámite. Lamentablemente, esa independencia judicial que hoy ha existido en el caso y han habido otros que a uno como litigante dice, estoy creyendo en el sistema. De ayer, del caso del colega, solo nos lleva a una convicción de decir, bueno, todavía tenemos jueces independientes y esperamos que esa independencia, que es garantía para el pueblo, que es garantía para todos los que podemos, porque hoy estamos aquí, Renato, mañana podemos estar imputados o un familiar o alguien puede estar ahí frente a un juez. ¿Y qué es lo que quiere usted? Un juez garante, que le cumpla con lo que dice la norma. Pero ojalá que esos jueces no vayan a tener ninguna repercusión, porque venir y tener esa mano dura donde usted esté exigiendo justicia. La independencia judicial es para nosotros, usuarios del sistema de enjuiciamiento. La abogada Angie Villanueva proponiendo que el Ministerio Público pague las costas, es decir, ella se refiere que pague todo lo que gastó el imputado que fue absuelto en contratar abogados y lo que implicó su libertad. Eso implica las costas. ¿Cuánto habrá perdido que el Ministerio esa persona? Público se haga cargo de todo eso cuando ocurran casos como el del exalcalde de Talanga. ¿Me decía? Le digo yo, imagínese cuánto costó para esa persona, o sea, las interioridades del caso no las conozco, pero sí puedo decir, el alcalde de Talanga era una persona próspera que iba en ascenso en su carrera política y por lo que yo pude ver era persona que era querida en ese lugar. Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Hoy me pregunto yo, ¿podrá volver a recuperar sus aspiraciones políticas? ¿Podrá recuperar el tiempo que estuvo esos 2 años privados de libertad y la comida de su familia? Eso tendrá que ser un estudio actuarial que lo haga, pero sí es justo que se demuestre quién se equivocó en el proceso, quién se equivocó, quién cometió el error. Porque, ¿qué sucede? Cuando la investigación, Renato, ¿qué pasa cuando la institución se equivoca? ¿Qué pasa cuando quieren obligar a que las cosas ocurran de otra manera? Hay una investigación preliminar la cual es dirigida técnica y científicamente por el Ministerio Público. Eso se tiene que cuidar, eso se tiene que blindar. La etapa más importante del proceso penal no es el juicio, es la investigación. Entonces, ¿qué pasa cuando quieren manipular la investigación? Pueden pasar casos injustos como lo que están pasando hoy. La pausa comercial. Retornamos con Juan Carlos Berganza, Gloria García y Angie Villanueva. Porque es político. Miren la percepción que hay en el pueblo hondureño. Claro. Que lo tomen en cuenta los políticos. Político que es imputado en un delito de corrupción, a la gente le queda grabado, sea absuelto o no por un juez que es corrupto. Y así lo van a ver, y así lo van a percibir. ¿Sí? Y de esa manera lo van a juzgar cuando lo miren. Me refiero a la gente en la calle. Máxime ahora que la gente en la calle cuestiona, grita y denuncia a cualquier persona que ella cree que no le está haciendo bien a Honduras. Yo no sé esto cómo se va a componer, pero es un problema serio. La gente, si se le menciona a un político en caso de corrupción, antes de ser juzgado, la gente dice, este es corrupto. Y si lo absuelven, la gente dice, este es corrupto, y lo sacaron porque la justicia se vendió. Vamos a la cuestión de la reforma al 184 del Código Penal. ¿Debe reformarse ese artículo como lo sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abogada Gloria García? Renato, sí. Es importante revisar ese artículo, ya que, como dije la vez pasada, ata a la decisión de los jueces de primera instancia a no poner medidas en determinados delitos. Es así que también las recomendaciones de derechos humanos dijo en su informe y habló muy claro, y es un párrafo específico, de que la prisión preventiva en el país de Honduras era bastante alta, que la alta población en las cárceles era demasiado alta. Y por eso, al ver ese informe de tanta prisión preventiva que ha habido, entonces fue que recomendó la reforma en sus recomendaciones numeral 18 del 184. Estamos viviendo un momento también político, Renato, porque pienso de que se está viendo la justicia también en la clase política, ¿verdad?
y no con esto voy a decir que no se aplique la justicia. La justicia debe ser aplicada para todos parejo, pero también debemos de respetar, más que el Código Procesal Penal que nos indica el 184, debemos de respetar lo que dice nuestra Carta Magna en el artículo 93, que para evitar también la prisión preventiva, un juez puede ser garantista diciendo de que se puede ofrecer una fianza, que se puede ofrecer otra situación diferente a una prisión preventiva, porque como en los comentarios del público que está viendo este debate, dijo, hay que respetar en el artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿verdad?, la garantía de la inocencia de las personas que se someten a un proceso y que han sido investigadas. Realmente más que el 184, Renato, yo diría el 178, 180 del Código Procesal Penal, que a veces no tienen delitos del 184, pero a veces la parte acusadora dice, bueno, pero puede obstruir la investigación, pero puede ir a estas personas a influir a los testigos, etcétera, etcétera. El peligro de fuga, cuando ya se ha acreditado un arraigo, ¿verdad?, en las audiencias anteriores. Entonces pienso de que si hay un requerimiento fiscal presentado ante una autoridad competente, es porque se ha realizado anteriormente una investigación y que esa investigación ha dado y ha arrojado en el informe de que usted puede ser un sospechoso de esa investigación o culpable de tal delito. Porque quien lo va a decidir al final ni siquiera es la investigación que arroja todos los elementos, sino que es el juez que va a valorar esa prueba que usted lleve al juicio. Entonces, creo que hay una percepción del pueblo, una sed de justicia, donde realmente nosotros queremos ver también no solo castigar a los descalzos, como han venido diciendo en los comentarios. Pienso que la ley es pareja para todos y que si se le dio garantía a uno, se le debe dar garantía a todos. Que si se le dio una medida a uno, también se debe aplicar para todos igual. O sea, no haber preferencias. Pienso que también la imagen es un respeto que debe tener el imputado. O sea, ¿por qué exhibimos a unos y a otros no? Por ejemplo, la clase política. Yo pienso que el respeto a la imagen está en la Constitución de la República y debe darse en todo sentido, sea como dicen, se robó una gallina o de un alto perfil, debe respetarse la imagen, porque mientras no tenga una sentencia condenatoria, Renato, esa persona es inocente, sometida únicamente a un proceso. Muchas gracias, abogada Gloria García. Interrogante si se debe o no atender la recomendación de la CID por el Congreso para reformar el 184 que crea un catálogo de delitos sobre los cuales nadie puede defenderse en libertad. Angie Villanueva estará respondiendo en los próximos segundos, luego que intervenga por la vía telefónica la abogada Irma Yamilet López. Buenos días, abogada López. Muy buenos días, licenciado Renato. Es un honor para mí participar en ese programa tan visto por el pueblo hondureño. Felicitar a los panelistas, a las distinguidas colegas, mujeres valientes, y felicitaciones al colega por esta sentencia absolutoria favorable, muy apegada a derecho. Sabiamente, la Biblia dice, el que guarda la ley es dueño de sí. Creemos nosotros firmemente como abogados penalistas que el artículo 184 es un artículo que violenta desde todo punto de vista los derechos y garantías constitucionales. Nosotros somos admiradores de la justicia de los Estados Unidos. En Estados Unidos todos los delitos son excarcelables o las personas son escuchadas en libertad. Como bien lo han dicho los panelistas, todos los ciudadanos llevados a un proceso gozan de ese principio constitucional llamado principio de inocencia. Veamos el caso hoy que nos ocupa del honorable alcalde, exalcalde del municipio de Talanga, Francisco Morazán. Tuve el honor de representar y ser su representante legal en las primeras audiencias del alcalde y por motivos personales tuve que retirarme del proceso, aún contra mi voluntad. Debo de decir a toda luz al pueblo hondureño que hoy ha prevalecido la justicia, que hoy hombres y mujeres valientes como jueces
han hecho prevalecer la justicia y no les ha temblado la mano en dictar una sentencia absolutoria. No es fácil después de un enorme escenario montado donde se le desacreditó, donde se le votó el honor a una persona que en ese momento era alcalde municipal. Como bien lo ha señalado la doctora Angie Villanueva, ¿quién le va a reparar el daño causado a esta persona? El honor de una persona es como cuando usted despluma una gallina y deja que el aire se lleve las plumas. Vuélvaselas a poner. Ese es el honor de una persona. Nunca más lo vuelve a recuperar. Un llamado respetuoso al Ministerio Público. Que por favor investigue con la prueba científica. Tienen todo un aparato gubernamental a su disposición para la investigación. ¿Por qué exponer públicamente a un ciudadano, botarle el honor, botarle la... ¿Quién se lo recupera hoy? Licenciado Renato, finalizo diciéndole que como abogada de más de 20 años en la materia penal, como presidenta de los másteres de la primera promoción de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debe reformarse el artículo 184 para que todos los ciudadanos que son llevados a los tribunales tengan la oportunidad de ser escuchados en libertad, principio constitucional e principio universal de los derechos humanos. Muchísimas gracias al pueblo hondureño y a los distinguidos panelistas, a la abogada Gloria García, a la doctora Angie Villanueva y al abogado Berganza. Mis felicitaciones por su valentía, por su sabiduría en esta sentencia que ha obtenido hoy. Felicitaciones, licenciado Renato Álvarez, por este programa. Buenos días al pueblo hondureño. La abogada Irma Yamilet López al teléfono aquí en Frente a Frente. ¿Debe o no ser reformado el 184 del Código Procesal Penal, abogada Angie Villanueva, como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Renato, definitivamente es un sí. Es un sí y debe ser reformado, porque si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hizo su pronunciamiento al respecto, yo me voy más allá de eso, Renato. Nosotros salimos de un sistema de enjuiciamiento, no sé si ustedes se acuerdan antes que salimos del sistema escrito, y salimos del sistema escrito porque se daban violaciones a las personas, a los derechos humanos. Recordemos que esto es una garantía para nosotros, para el pueblo, ¿verdad? Entonces resulta que dijeron, no, queremos un sistema procesal penal donde la regla no sea una persona privada de libertad, sino que queremos un sistema procesal penal en donde la libertad sea la regla y la prisión preventiva la excepción. Entonces venimos y pasamos aquel tema de la reforma y llegamos a este Código Procesal Penal, un código con alta, para nosotros como profesionales del derecho, como llegamos, lo logramos, o sea, queremos un derecho constitucional reglado. Eso era lo que teníamos con este código, porque se supone que nosotros estábamos siguiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana, no de ahorita. Estas discusiones se dieron antes, pero para explicarle al pueblo hondureño, usted quiere un proceso en el cual sea respetada la Constitución, entonces devuélvale al juez lo que le corresponde hacer. Como decía el abogado Berganza, el juez es el garante del debido proceso. Si el juez tiene la facultad de venir y absolver a una persona, lo más porque no le puedo dar lo menos. ¿Qué significa esto, Renato? Este catálogo del 184 violenta nuestra Constitución de la República. Al venir y decirle a las personas, mire, estos son los delitos que usted los cuales no puede estar libre. Y entonces, la utopía que nosotros teníamos en que íbamos a tener un proceso justo, ¿dónde queda con esto? Entonces, yo lo que le digo es al pueblo, entendamos
Y con esto nosotros creo como abogados, por lo menos si usted me pregunta a mí, Renato, yo estoy muy contenta de la sentencia absolutoria de mi colega, porque esto me da pie a mí para decir, todavía hay justicia en mi país. Pero me da tristeza, sobremanera que su cliente haya estado 2 años preso, sabiendo que esa persona pudo haber estado con medidas, porque la Constitución de la República lo dice. Entonces, como ciudadanos, nosotros debemos de ponernos en la posición de empatía y decir, si fuera yo el que estuviera ahí, ¿qué quisiera? Que me den medidas, que me dejen libre, que me permitan enjuiciarme en libertad. Solo voy a respetar lo que dice la Constitución y ratificar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice. En ese sentido, Renato, yo considero que es oportuno hacer esa revisión. Y ojo, no por la clase política, sino por todos los ciudadanos de Honduras, por todos nosotros que uno dice, hoy puedo ser yo, mañana puede ser otra persona, y uno para ponerse de ejemplo en estas cosas, tiene que ponerse uno de ejemplo, Renato. Cuando uno está en un proceso penal, uno quiere que esté la garantía, que la investigación sea proba, que la investigación sea correcta, que si a mí me van a procesar por un delito, ok, pero que me lo acrediten y que se respete la legalidad de los procesos. Y si yo puedo ser enjuiciado en libertad y saber, ojo, que el peligro de fuga no solo significa, es que yo me voy porque me quiero ir. El peligro de fuga, Renato, los jueces malinterpretando a algunos por las presiones mediáticas que pueden existir. Es que este tiene dinerito, tiene un trabajo, entonces con ese pistito se va, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un tema, Renato, en el cual volver al juez la discrecionalidad que le correspondía en respeto de la Constitución se debe de hacer. Ya la Corte lo dice, yo quiero mi garantía, ser enjuiciada en libertad porque se supone que este código